días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Los que están arriba, porque fue muy importante, me sumo mucho. Y los que todos los que están ahí, porque son muy importantes. Y me gusta actuar, que son los que mantienen vivo, pues, la fundación que creaste. Realmente, como te soltamos como el incendio de Panamá, pues sería haciendo dos objetivos. Primero era realizar este momento, que era la noticia aquí, y una vez que ya, pues esto es propiedad de monasterio, ¿no? De la familia, porque siempre tenía miedo a que se pudiera repetir, que se quede el corrido del monasterio, se quede en la calle, como yo quiero una aparte de cerrado. Buenos días. Darles a todos la bienvenida en nombre de la comunidad del Monasterio de Silos y en nombre también propio como representante de esta comunidad. Queremos, con la Fundación Silos, pues agradecer al señor Arnal, expresidente, pues todo el trabajo y colaboración que él prestó para recuperar pues este inmueble, antiguo convento de franciscanos. Hoy día está pues restaurado y es pues un lugar de encuentro de mucha gente que aquí se acerca y también pues un lugar o motivo pues para crear, digamos, riqueza para toda esta zona, la zona pues del interior de Castilla, pues un poco o un mucho despoblada, ¿no? Nosotros como comunidad benedictina, pues desde el año 1884 compramos este edificio al Estado y pues en parte ya estaba
bastante ruinoso, y algunas piedras pues también sirvieron para hacer mejoras en el mismo edificio nuestro de Silos, en el monasterio de Silos. Concreto, pues toda la cerca y el arco por el cual se entra ahora también delante de la secuoya. Las piedras salieron de aquí, de la parte, un costado de la iglesia. Nos alegra como comunidad que se haya recuperado todo este edificio. Era un gran sueño y una idea del padre Abad Clemente. Él pues la mantuvo, persiguió y al final pues hizo realidad esta reconstrucción. También pues agradecer como comunidad de Silos todo el esfuerzo que hace la Fundación Silos para mantenerlo pues vivo, mantenerlo abierto, porque nosotros tenemos suficiente con atender nuestro monasterio, el monasterio con el claustro, con los oficios y con la gente que allí se acerca. Es un poco también diversificar el que puedan venir hasta este lugar y que Silos pues tiene también más cosas además del monasterio, ¿no? Por ello, señor presidente, expresidente Arnal, pues muchas gracias en nombre de toda la comunidad por haber hecho pues realidad este sueño de recuperar este monasterio. Y también pues este agradecimiento por parte de la Fundación Silos está en esta Sabina silense que se le quiere entregar como agradecimiento y recuerdo por todo su trabajo para que se hiciera realidad pues esta reconstrucción. Tenemos otra Sabina aquí a mi izquierda, entregaremos la de la derecha. Esta pues está hecha por el artista Cristino, pero la fundación decidió que esta fuera pues entregada al padre Abad Clemente en reconocimiento pues también a su tarea y a su trabajo, y que quedara aquí en la sede de la fundación y que presidiera pues todos los actos, todas las reuniones que aquí tiene la fundación. Como vemos, es otro tipo de Sabina, la que está a mi derecha, la que daremos al presidente Arnal como reconocimiento. Son metales distintos, uno hierro, otro bronce, cada uno pues tiene también su representación. Quizá pues el hierro es más, digamos, frecuente, conocido, y por tanto pues también tiene un desgaste con el óxido como tiene nuestra vida. En cambio el bronce pues es más duradero y perdura más. Pero ambos se entregan pues con el mismo afecto, con el mismo cariño y con el mismo reconocimiento y en testimonio de acción de gracias, y pues con los mejores deseos para que perdure pues el trabajo empezado y continuado por la Fundación Silos. Bien, pues muchas gracias, padre Abad. Contando con el padre Abad, antes de empezar esta entrega de la Sabina silense, pues acordamos empezar a un responso con una doble finalidad. Por una parte, un recuerdo a Abad Clemente, y otra, en homenaje, recuerdo a algo que estamos todos muy afectados y que realmente está suponiendo un duro golpe para toda España, pero principalmente para las comunidades autónomas que se han visto afectadas por esta dramática dana, y de una manera muy especial por las consecuencias mucho más dramáticas de la zona de la Comunidad Valenciana. Entonces, padre Abad, si nos parece, nos ponemos de pie. Un responso, pues pidiéndole al Señor que acoja
pues al Padre Clemente, pero también a todas estas víctimas inocentes de esta catástrofe natural, ¿no? Dale, Señor, el descanso eterno y que descanse en paz, que sus almas y las de todos nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar el acto y reclamo la presencia de Atil, la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, que va a dar lectura a parte del acta del patronato el 13 de junio de 2024, en el que hará la lectura querida Inmaculada Valdeperes. Buenos días. En el acta de la reunión del patronato de la Fundación Silos, celebrada el 13 de junio de 2024 a las 12 horas, en la sede de Fundación Silos del Convento de San Francisco, en Santo Domingo de Silos, se recoge en el punto 5 del orden del día, informe del presidente, lo siguiente. Propone a los miembros del patronato la creación de una distinción que, bajo el nombre de Sabina Silense, permitiera a la Fundación Silos reconocer a las personas o instituciones que se hubieran destacado por su apoyo a esta institución. Todos los miembros del patronato aceptaron la creación de este reconocimiento. A continuación, el presidente propuso que la primera Sabina Silense le fuera concedida a don José María Aznar López en atención a su papel fundamental en el proceso de creación de la Fundación Silos y el apoyo prestado a la misma. Esta propuesta fue aceptada de forma unánime por los miembros del patronato. Muy bien, pues muchas gracias, Inmaculada. Y ahora, pues, en función de lo acordado, vamos a empezar a hacer la entrega de Pues buenos días a todos y a todos. Padre Abad, y recuerdo a los miembros de la comunidad vecina, darles nuestro cariño y siempre presumimos de su amistad. Alcalde de Silos, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en representación del presidente Mañueco, presidente de la Diputación de Burgos, querido Borja, patronos de la Fundación Silos, directora general. Y me vais a permitir que también haga mención, porque para mí es un día muy especial y ver tantas caras conocidas, pues que os hago un reconocimiento personal a la mayoría de los que estáis aquí, a todos, pero de nombre y apellidos alguno de vosotros. Querida alcaldesa de Burgos, directora general de Políticas Culturales, delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, subdelegado de Defensa en Burgos, mi coronel, subdelegado, mi coronel ya lo he citado, al deán de la Catedral de Burgos, muchísimas gracias, Félix, por acompañarnos, en nombre de don Mario, en tu nombre propio, pues realmente agradeceros que estéis hoy aquí en Silos, vicealcalde de Burgos, rector de la Universidad de Isabel I, el rector, vicerrector de la UBU, intendente jefe de la Policía Local de Burgos, gracias por acompañarnos, a don Juan Carlos Aparicio, querido Juan Carlos, obligado que estuvieras hoy aquí, senadora, diputados provinciales, procuradores en Cortes de Castilla y León, secretaria general del Consejo Regional de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, plenarios de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, alcaldes, alcaldesas, concejales de los ayuntamientos del entorno de Silos, asociación Amigos de Silos, empresarios, medios de comunicación, señoras y señores, amigas y amigos todos. Presidenta Aznar, Ana, toda obra humana de cierta envergadura es fruto de la combinación de una serie de factores sin los cuales resulta imposible culminar una idea. Cuando empecé a pensar en preparar unas palabras para este acto, inmediatamente me vino a la cabeza que nuestra obra, la Fundación Silos, no es una excepción y tiene que agradecer su existencia fundamentalmente a tres elementos. El primero de ellos
es la visión de un monje, don Clemente Serna. El segundo, el respaldo de una gran persona, José María Aznar. Y el tercero, el esfuerzo solidario y altruista de un amplio grupo de personas e instituciones sensibles y comprometidas con la sociedad. Es decir, todos los patronos de la Fundación, desde su constitución en 2002 hasta la actualidad. Como a todos los que tuvimos la dicha de conocerle, don Clemente me impactó desde el principio. Enseguida comprendí que me encontraba ante una persona única con un trato humano excepcional y una capacidad intelectual de una gran profundidad. Su liderazgo era algo natural en él, siendo muy fácil seguirle porque tenías la seguridad que transitabas por el camino adecuado. Una vez que nuestra amistad quedó forjada, fue cuando comenzó a confiarme algunas de sus preocupaciones, entre las que le ocupaba un lugar destacado proporcionar las mejores condiciones a sus hermanos de comunidad para que pudieran desarrollar su vocación de servicio a Dios y a la sociedad. Buen conocedor de la historia, quería evitar a toda costa que su comunidad pudiera verse amenazada en algún momento futuro y obligada a abandonar el monasterio por la razón que fuera. Me contaba que cuando era un joven novicio solía frecuentar las ruinas cercanas al monasterio, las ruinas del convento de San Francisco, y que más adelante, cuando asumió la responsabilidad en la abadía, decidió hacerse con ellas con el sueño de poder rehabilitar el convento con la intención de tener asegurado un destino y que su querida comunidad no tuviera nunca que abandonar el entorno de Santo Domingo de Silos. Así fue como poco a poco anidó en mí la idea de encontrar la manera de ayudar a don Clemente a afrontar este proyecto para que por su gran dimensión se iba a hacer necesario combinar muchos esfuerzos. Pronto llegué al convencimiento de que la única forma de abordar esta cuestión era promover la creación de una fundación que tuviera como misión principal aunar voluntades y recursos con los que ponerse en la tarea con garantías. Idea que compartí con Miguel Ángel Cortés. Paralelamente a aquella reflexión, José María Aznar era presidente de la Junta de Castilla y León y tenía un contacto fluido con la comunidad de Silos y con don Clemente. Visitaba periódicamente la abadía, llegando a conocer bien su modo de vida. Cuando asumió la responsabilidad de presidir el gobierno de España, mantuvo su relación con el monasterio, constituyendo sus visitas a Silos uno de los acontecimientos más esperados cada año, marcando el paso de muchos de los devenires públicos de aquel periodo. Gracias a la generosidad de don Clemente y del presidente Aznar, yo tenía el privilegio de asistir muy de cerca a esos encuentros que se mantenían alejados del bullicio que la presencia del presidente inevitablemente producía. Y fue precisamente en la intimidad que proporcionaba la reducida celda de don Clemente, en donde tuvimos el abad, Miguel Ángel Cortés y yo mismo, la ocasión de hacerle partícipe al presidente de la preocupación por el futuro y el fruto de nuestras reflexiones. Rápidamente, el presidente Aznar se hizo cargo de la situación, asumiendo el compromiso de pensar sobre ello y acabar dando forma a nuestra idea. De la mano de Miguel Ángel Cortés, testigo de este episodio, como he mencionado anteriormente, y gran colaborador del presidente Aznar, se iniciaron los trámites de la Constitución de la Fundación. La nómina de patronos, tanto personas como empresas e instituciones, tenía un calado enorme y, sobre todo, la capacidad de influencia y de movilización de recursos necesarios como para soñar que el gran proyecto de rehabilitación del convento de San Francisco pudiera ser realidad en algún momento. El 23 de diciembre de 2002 fue la fecha en la que se inició oficialmente su trayectoria en la Fundación Silos bajo la presidencia del recordado y querido Martín Eguíes, con un patronato compuesto de una treintena de personas reunidas en torno a un proyecto apasionante bajo la atenta mirada, protección y consejo de don Clemente. Enseguida se reveló la verdadera naturaleza de la misión que excedía con mucho de las previsiones que el propio don Clemente había empezado a ejecutar con la cobertura de un grupo de muchachos desfavorecidos
a los que se quería proporcionar un oficio con el que poder integrarse en la sociedad y construir un proyecto de vida. Esto todo ello, como recordarán, bajo la atenta mirada del padre Dionisio, para los amigos, nuestro querido arquitecto. Efectivamente, aquello proporcionó futuro a muchas personas, pero la intervención en San Francisco requería mayores medios. No es el momento de hacer historia de las obras. Son muchas las etapas que fuimos cubriendo con el impulso inicial de la Fundación hasta que llegó 2010, en el que pudo ser culminado el proyecto. Solo decir que hubo días que zozobran ante la dimensión de los problemas, aunque siempre nos vimos confortados por el apoyo del presidente Aznar y posteriormente de otra de las personas clave en este proyecto, Juan Vicente Herrera, desde la presidencia de la Junta de Castilla y León. La vida transcurre rápidamente y hay momentos en los que conviene pararse y echar la mirada atrás para tener conciencia del camino recorrido y de las dificultades superadas. Y una de las razones de ese mirar atrás es no olvidar nunca a las personas que hicieron posible vencer las dificultades. Esto es precisamente lo que ha hecho el actual patronato de la Fundación Silos en su reunión celebrada el pasado día 13 de junio de 2020. En un ejercicio de justicia, el patronato adoptó el acuerdo de instituir un premio con el que reconocer los méritos acumulados por aquellas personas especialmente vinculadas a la Fundación. Se eligió la Sabina como símbolo del premio, pasando a denominarse Sabina Silense. El patronato acordó asimismo en la concesión del primer premio Sabina Silense fue otorgado a José María Aznar, sin cuyo apoyo nunca hubiera visto la luz nuestra fundación con la fuerza y decisión con la que lo hizo. Y aquí estamos, en Santo Domingo de Silos, en el convento de San Francisco, disfrutando de una realidad soñada por Clemente, un joven novicio que solía sentarse en sus ruinas con la satisfacción que produce el deber cumplido y con la tranquilidad que proporciona cerrar un círculo que se abrió hace muchos años en la intimidad del monasterio cuando don Clemente, Cortés y yo tuvimos la osadía de hacer partícipe de nuestra preocupación al presidente del gobierno. Contábamos con la ventaja de saber que nuestra propuesta no iba a caer en saco roto. Querido José María, presidente, sabemos que Silos y su comunidad siempre han estado presentes en tus pensamientos. Sabemos que a pesar de la vorágine que preside la vida pública en el nivel en el que se desarrolla tu agenda, siempre ha habido un sitio para el remanso y serenidad que se respira en el monasterio. Sabemos del favor por estas tierras que nunca has dejado de frecuentar. Recientemente lo hiciste con uno de los matrimonios que hoy nos acompaña. Sabes que esta tierra, solemos decir, que de bien nacidos es ser agradecidos. Y nosotros queremos hacer honor a esa máxima. Esta fundación nació bien gracias a tu mediación y desde ese momento nos sentimos agradecidos y queremos reconocerlo. Te damos las gracias por todo y la forma que hemos decidido expresarlo es a través de este premio que te entregamos con el mayor cariño, que simboliza el arraigo con una tierra y un proyecto soñado que es realidad gracias a tu apoyo. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias.
querido padre Amate, presidente de la Fundación, alcalde, consejero, presidente de la Diputación, alcalde de Burgos, me uno a toda la lista que ha dicho el presidente de la Fundación Silos, pero no la repito para que no se me acabe el tiempo, o sea que no, con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos, queridas amigas y amigos, por estar aquí esta mañana. Una vez más llego a este monasterio y a este momento colmado de alegría. Pero en esta ocasión quiero añadir gratitud, orgullo y timidez, en una confusa mezcla de contradictorios sentimientos que me hace experimentar la necesidad de un máximo esfuerzo para corresponder dignamente al honor que se me ha hecho. ¿Cómo no he de esforzarme si estoy en el deber gustosamente contraído de colaborar en nuestras tareas, dispuesto a aportar todo mi buen deseo y mi voluntad mejor? Este honor que recibo y que debo a vuestra benevolencia y que a tanto me obliga, me incita a compartir con vosotros, durante unos minutos, sentimientos que he preferido mantener en reserva íntima, porque se corresponden con vivencias, lecturas y reflexiones que, albergadas por estos muros, han contribuido a hacer de mí quien soy. Ser distinguido por la Fundación Silos con el premio Sabina Silense me pone en un compromiso, que es aflorar parte de lo que Unamuno llamaba el tuétano de los huesos del alma. Vuestra generosidad me obliga, en fin, a compartir algo de lo que Silos significa para mí. Impresiones que tal vez con algún desorden iré desgranando. Hablo en defensa propia, si os recuerdo que el entusiasmo soporta mal los cauces estrechos. Disculpad en atención al que siento por Silos si alguna vez se desborda este relato de confesiones y recuerdos. Mi trato con los monjes y vecinos de Santo Domingo, como sabéis y se ha recordado, viene de lejos. Asistí también a la génesis de la Fundación Silos el 23 de diciembre de 2002, cuando recibía su patronato en la Moncloa y secundé la rehabilitación del convento de San Francisco como sede de sus actividades. Antes y después he visitado Silos, el monasterio, el municipio y su comarca, obedeciendo una vocación sin contrapartida penosa, porque gratifica edificando, o si queréis, edifica gratificando. Para el que aquí vuelve, la recompensa es siempre inmediata. Hay algo ascensional en este ambiente, hay algo que sugiere eminencia. Lo siento cada vez que regreso y lo siento desde la primera vez que os visité. De Burgos se sale siempre hacia arriba, la cabeza de Castilla, la vieja capital, cortada por el avaro cauce del Arlanzón, está en una suave hondonada, en un repliegue de aquella gran llanura que veía ensancharse el Cid ante su caballo, ante cada nuevo combate. De Burgos aquí por la vieja carretera la ruta es muy pródiga en emoción estética. Las altas arboledas que dan severo porte al paisaje burgalés prestan custodia al viajero durante kilómetros. Se pasa por el Palacio de Saldañuela, morada de una favorita real, conocida con sobrenombre demasiado irrespetuoso para reproducir la obra. Se deja a mano derecha las canteras de Ontoria, de donde salieron dos catedrales, la de Burgos y la de Osuna, y cuando la tierra empieza a quebrarse y el paisaje a enrojecer, se hace alto en las ruinas de San Pedro de Arlanza. Todo es adusto, bravío, enérgico. Se piensa en el puñado de hombres que en los días originarios del condado de Castilla salían de aquellos breñales para ganarse el pan. Se pasa por Covarrubias, antigua ciudad llena de carácter, en la que duerme un archivo, vela una torre y vaga
el recuerdo de una princesa. Luego se sale de la historia y se entra en una soledad campestre. Y de pronto, entre el haz de casas acogidas a su amparo, sin llamativa silueta, sin moles imponentes, sin soberbia ninguna, aparece el monasterio. Se acaba de llegar al enclave benedictino más importante de España, refugio desde 1880 de aquellos monjes franceses que restauraron y dieron nuevo lustre, convirtiéndola por fin en casa española, a la antigua fundación monástica, restaurada primeramente por Santo Domingo, su abad, desde 1041 hasta que murió aquí en 1073. Y es que el convento, desafectado en 1835, no volvió a poblarse hasta ese año de 1880. Su restaurador, el francés Don Guépin, vino con los monjes a hacerse cargo de la abadía. Era, parece, una persona notable, con inquietudes intelectuales, y convirtió Silos en un centro muy atractivo para los hombres de letras. El buen abad tenía la tolerancia irónica de los santos. Solía decir que para él los placeres del paraíso consistirían principalmente en hacerle dulces objeciones al Señor. Fíjense, discutir con Dios durante toda la eternidad. Aquel abad tenía sin duda madera de parlamentario. Un día en Silos es siempre fecundo en impresiones memorables. La tradición benedictina, de la que han brotado magníficas flores, ostenta aquí el más vivo ramillete. Cualquiera de los buenos frailes acompañará al viajero haciéndole ver en el archivo maravillosos códigos. El relato de los milagros del santo ahí está, recogido en la copia manuscrita de las obras de Gonzalo de Berceo, hecha en el siglo XVIII y guardada en los estantes de la biblioteca abacial. El viajero se detendrá en la maravilla única del claustro. Son muchos los doctos que han hecho hablar a los follajes irreales y a los monstruos quiméricos que desde capiteles y esquinales nos comunican conceptos de piadosa ejemplaridad. Esos eruditos han puntualizado atribuciones musulmanas en ciertos detalles de la hojarasca que decora un espacio casi mágico. Leer la escritura misteriosa cifrada en esos capiteles ha ocupado la vida de muchos sabios. El historiador francés Émile Berthaud los veía cubiertos por un verdadero hormiguero de monstruos, adosados o enfrentados, largo desfile de animales y monstruos de Oriente. Para el padre Pinedo en esos capiteles no había mera y desalada fantasía, puro capricho oriental, sino acoplamiento de la imaginación a la expresión de algo profundamente cristiano. Instruir o levantar el corazón de los monjes que en el claustro trabajaban, sirviéndoles de solaz a los ojos, recordándoles al mismo tiempo aquellas frases de los salmos que diariamente recitaban y podían ayudarles más a sobrellevar las austeridades de la vida religiosa. Motivos árabes o persas, de origen quizá caldeo-asirio, como el árbol de la vida, el Om oriental, se cristianizan en piedra y son como ecos venidos de un mundo remoto en el espacio y en el tiempo. Aquí convergen el extremo oriente y el extremo occidente. En el más bello claustro románico español, la piedra es filigrana de arte, trabajada a veces con la técnica precisa y exigente del metal y otras con el valor decorativo de los tejidos coptos o persas. La armonía espacial del claustro se anima por el aleteo que emana del espacio exterior, cerrado por doble galería y alegrado por un jardín con fuente baja y musgosa y pilón ancho.
Y ahí, a un lado, el enhiesto surtidor de sombra y sueño que cantó Gerardo Diego, el gigantesco ciprés. Fue precisamente hace 100 años, en el verano de 1924, cuando el poeta estampó en el álbum de autógrafos del monasterio 14 versos que han asociado para siempre el ciprés de Silo a la poesía española. Gerardo Diego llegó aquí ese año desde la Soria de Bécquer y Machado y vio el ciprés de noche. Por eso su soneto es un nocturno, y en él se habla de estrellas y sombras, de sueños y de negras torres, de silencios y de fervores. El chorro que a las estrellas casi alcanza es el mismo ciprés que rompe los aires en Marquina, con la majestad de un río que se pusiera de pie. El mismo dedo gigante que sorprende a Fray Justo Pérez de Urbel. Un soneto que cruza por nuestra lírica contemporánea. Un ciprés que ya ha pasado a la literatura española junto con aquel olmo seco que Antonio Machado plantó en la literatura de todos los tiempos y todas las lenguas. Un ciprés que brota en 1924 a despecho del que fue plantado aquí y que ya es el real, el literario, el único. Siempre que me acerco, huésped del monasterio, a su claustro, mis ojos ven solo el ciprés del soneto. Porque cipreses ya sabemos que hay en muchos sitios. Cipreses hay en Mallorca y en Asia, y en Granada y en Capri. Pero si hay uno que salva su individualidad, es este de Silos, convertido en símbolo, trascendida su raíz vegetal para ser conocido universalmente como el mudo ciprés del soneto de Gerardo Diego. Casi 20 años más tarde, durante otro verano, el de 1943, el mismo Gerardo escribirá otro poema, Castilla milenaria, con ocasión de los fastos del milenario de Castilla. Permitidme recordar. 1000 años ya, Castilla, madre mía, y tu frente de reina persevera, tan niña y tan clara, como el primer día, cuando a Santa María rezabas desde el claustro de Banderas. Castilla de la historia y geografía, efímera del año y milenaria. Castilla, o sobre España, en este día a besarte venía tu invisible mejilla planetaria. Castilla, o sobre España. El neologismo da que pensar, y a mí me sugiere personalmente una analogía. Como el ciprés vegetal trascendido en mito literario, el primitivo condado castellano fue semilla trascendida para que fructificase España. Y en este pensamiento siempre me he sentido acompañado por la autoridad de otras plumas confluentes con la de Gerardo Diego, con distinta perspectiva, pero todas escribiendo al dictado del mismo espíritu, que allí donde sopla, infunde idénticas conclusiones. Así, ese mismo año, 1943, y en igual ocasión, Ramón Menéndez Pidal dictará una conferencia en Burgos el 7 de septiembre, titulada La Castilla de Fernán González. Y allí dice el sabio filólogo: Castilla recibió las primeras condiciones necesarias para constituirse en directora de una vida nueva entre los pueblos de la península. Ella, como su héroe epónimo, no encaminó a un egoísta apartamiento sus rebeldías iniciales. Aún en ellas, mantuvo su ánimo abierto a las preocupaciones y conveniencias del conjunto que la incluía. Cargó siempre sobre sí la mayor parte del trabajo y de las responsabilidades de la vida, tanto en las cosas del espíritu
como en las materiales. Y hasta cuando se debilitó su fuerza creadora e impulsiva, ya en la decadencia de su imperio, conservó vivísimo ese su carácter fundamental, ese elevado espíritu que por su amor a su obra antigua la llevó a la gran abnegación. Aquel extraño modo de imperar, notado por Fernández Navarrete, que consistía en aportar más recursos que ninguna otra comarca en beneficio de todas, atendiendo ella sola a la defensa y amparo de todo lo restante de la monarquía. Silos, Castilla, sobre España, Fernán González. Aquí, en el riñón del primitivo condado, tierras del Alfoz de Lara y de la Ribera de la Arlanza, surge incontenible la evocación de Fernán González, artífice de la independencia castellana. Algunos historiadores suponen que Fernán González, sacudiéndose la influencia leonesa y navarra, retrasó la obra de la Reconquista. Baste decir en réplica que, siendo aquella Castilla el condado más reducido y menos poderoso de los reinos cristianos ya constituidos, supo resistir con Fernán González y Sancho García las dos arremetidas más fuertes de los musulmanes, la de Abderramán y la de Almanzor. Aventuras extraordinarias, hazañas insuperables, temerarios actos políticos, duelos a lanza, como los tenidos con Sancho Abarca, el conde de Tolosa y otros príncipes y magnates, forman el tema poético que envuelve a esta figura legendaria de las libertades castellanas. En medio de esta frondosa leyenda se destaca la personalidad histórica de Fernán González como encarnación viviente del carácter de Castilla, de su magnífica altivez, que el conde burgalés resumía así en frase memorable: no besar mano a hombre del mundo, ni moro ni cristiano. Todas las naciones, por variada que sea su composición étnica, ofrecen un rasgo común, una modalidad espiritual. En España, según consenso universal, este rasgo estriba en un orgullo señoril, sin alardes, sereno, fuerte, en una palabra, castellano. Arquetipo y dechado de este orgullo fue el primer conde de Castilla, intrépido creador del nuevo Estado, que había de ser la levadura unitaria del reino y más tarde de una monarquía extendida por los mundos. Y nueva coincidencia, también en 1943, pero desde el exilio, otro poeta que siempre me acompaña, Luis Cernuda, celebraba los 1000 años de Castilla en los micrófonos de la BBC en Londres. Su locución titulada Mito poético de Castilla puede leerse en sus obras completas. Insobornablemente hostil a la situación política creada tras la contienda civil, nunca se resignó a regalar a los vencedores el monopolio de la idea de España. Entre sus párrafos mejores, hoy quiero recordar estos. Desde fuera y a distancia, es como se aprende a ver y aceptar el destino nacional y el nuestro individual a él ligado, constituyendo algo superior a nosotros mismos, a nuestra dicha o desdicha transitoria. No siendo la historia el resultado de nuestra voluntad personal, aunque consiguiéramos a la fuerza imponer esta sobre el país, eso no es hacer historia, sino deshacerlo. Y más pronto o más tarde habría que reparar tal violencia si no queremos que envenene y corrompa la vida nacional. Cernuda situaba lo que llamó mito poético de Castilla en la génesis de la construcción nacional española. De suerte que un exiliado conectaba cordialmente, suturando el desgarro de la guerra civil con lo que desde el interior
escribían Gerardo Diego o Menéndez Pidal. Y así decían: el clima, el cielo y el suelo austeramente viriles de Castilla crearon una forma heroica de vida. Dentro de esa forma de vida nacional, la muerte iba a representar no el fin de toda actividad humana, sino el nacimiento del verdadero del hombre, dando así a la existencia el valor profundo que sólo adquiere en relación con lo que la niega o parece negarla. Para crear a España, tuvo Castilla que renunciar a su propia existencia individual. Tuvo que morir para alcanzar esa vida más alta, de la cual, sin sacrificio alguno de su parte, iban a beneficiarse las demás regiones peninsulares. Esa fuerza secreta, don de Castilla-España, es la que ha permitido a nuestra nación sobrevivir casos infelices y golpes desastrados, tras de los cuales, acaso, ninguna otra nación, sino la nuestra, hubiera podido subsistir. Derribada en la tierra misma donde arraigó y creó sus mitos poéticos, a los que siempre fue fiel, halla y he de hallar siempre nuevas formas de vida. En un lugar como este, en Silos, he querido entender el sentido profundo de todo esto, el ambiente, la evocación histórica. Algunos textos repasados a lo largo del tiempo me han ido aclarando qué significa ser español, qué significa Castilla para España. Tal vez como remate de lo glosado hasta aquí quepa añadir un texto que a mi juicio lo resume todos. Se lo debemos a otro entusiasta de Silos, a Julián Marías, que en 1974 acuñó esta expresión: Castilla se hizo España. María, recordando la expresión del abad Guepin, estaba objetando dulcemente algunas tesis de maestros suyos muy queridos. La de Ortega, por ejemplo, que en 1921 había dicho: Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho. Y la de Sánchez Albornoz en 1931, Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla. Ni una cosa ni la otra, dirá Marías, en su España inteligible. Castilla se hizo España. Es decir, Castilla se dedicó no a hacer España, sino a hacerse España, a fundir sus peculiaridades inyectándolas en el conjunto nacional al que sacrificó todo. O si queréis, a morir en su particularidad para resucitar transformada el alma de España. Tal como nuestro ciprés, mediante la alquimia del verso, muda su condición vegetal por la de mito poético. Queridos amigos, creo haber cumplido lo que os prometí y me he esforzado por daros algún testimonio sincero de lo mucho que debe mi pensamiento a este lugar. Habréis notado que en mi confesión domina una nota, llamémosle pública, de lo que debo a Silos, lo que me enseñó y sigue enseñando como español, como miembro de un resultado histórico colectivo, nacional. Lo que debo a Silos como persona en el plano espiritual, desde lo que los místicos llaman el hondón del alma, es algo que reservo para mí. Permitidme ese último pudor, que al fin y al cabo no es más que un rasgo castellano. Pero estad seguros de que en ese fondo personal existe una gratitud inextinguible por el inmenso honor que hoy me habéis hecho, y que no me queda más sino que procurar merecerlo desde este mismo año. Muchas gracias a todos.